Compartí con ustedes mi experiencia de forma limitada, porque de verdad no tengo palabras para compartir la experiencia tal como la viví aquí en el Congreso Eucarístico Nacional de Indianápolis, en Estados Unidos, ¿no? Y hablé cómo me parecía sorprendente la existencia de católicos que criticaban el evento, incluyendo algunos pocos, muy poquitos, pero existen obispos e incluso un cardenal, el cardenal Blase Cupich de Chicago. Criticó este congreso todo el tiempo que pudo, vino acá y en su homilía habló de la Eucaristía y la sinodalidad, como si la sinodalidad fuera algo real. Y disculpen, hermanos, esto ya lo he hablado en otras partes, no lo voy a hablar ahora, pero ya he explicado cómo el concepto de sinodalidad es un concepto tremendamente artificial y que al final nadie sabe lo que significa. Digamos, hay gente que cree que sabe, ¿no? Y se ofende. Por supuesto que sé lo que es la sinodalidad. Pero cuando uno le pregunta, cada uno tiene una respuesta distinta. Pero en fin, no tengo ningún problema con que se hable de sinodalidad y nos digan, bueno, tenemos que ser sinodales. Toda mi vida yo he sido sinodal, si es que interpretamos bien lo que significa sinodalidad. Pero un teólogo, de forma muy paciente, aquí en el Congreso Eucarístico, explicaba de dónde viene esta posición de algunos teólogos, incluso sacerdotes, no en el pueblo. El pueblo fiel amamos al Señor en la Eucaristía, punto. Ese amor, ese compromiso que se vio es impresionante, ¿no? Que se ha vivido y que yo veo constantemente en las parroquias que tienen vida parroquial, que atraen mucho más fieles. Son fundamentalmente parroquias que se caracterizan por ser parroquias profundamente eucarísticas, donde la Eucaristía se atiende bien, la celebración, la adoración eucarística, etc., ¿no? Y este teólogo explicaba con mucha paciencia, con mucha caridad, de dónde viene esta visión. Y dice, mira, esto ya lo había explicado el cardenal Ratzinger, que después sería Benedicto XVI, cuando habla de un problema que perfectamente puede tener su origen en buena intención, simplemente una mala formación que siguió al Concilio Vaticano II, y que es que el Concilio Vaticano II quiso recuperar una de las dimensiones de la Eucaristía, ¿no? Que no solamente es un sacrificio, sino que tiene el carácter de una cena. De hecho, fue en la última cena donde el Señor estableció la Eucaristía, ¿no? Pero este teólogo explicaba, ya el cardenal Ratzinger decía, hay un tremendo error en creer que la misa tiene que ser tratada fundamentalmente como una cena. ¿Y cuál es este error? Este error proviene de un fenómeno que el cardenal Ratzinger llamaba arqueología litúrgica. ¿Y por qué le llamaba arqueología litúrgica? Porque muchos liturgistas creen que la liturgia de la Iglesia debería ser como fue en los tiempos primitivos y solo en los tiempos primitivos. Y esta arqueología es, mira, celebraban así como una cena, sentaditos, no había mucha diferencia entre una cena de comer, digamos, y la cena eucarística. Algunas de esas cosas son ciertas, otras no, ¿no? O sea, hacen arqueología arbitraria. Esto que encuentro, esto es lo que quiero aplicar, ¿no? Entonces es una aproximación ideológica a la historia. Y esa aproximación, además, ignora el hecho de que el paso del tiempo ha ido enseñando a la Iglesia, ha ido acumulando tradición y en consecuencia cosas que se han ido incorporando a la celebración eucarística, a la comprensión de la Eucaristía tiempo después, es extremadamente importante y no una especie de pellejo de cuero que se puso encima a esta Iglesia primitiva, original, idealizada, que de ideal no tenía nada, porque miren ustedes, bastan con leer las cartas que San Pablo escribe a las primeras comunidades cristianas y buena parte de las cartas a los corintios, a los tesalonicenses, a los colosenses, tiene que incluir unas cuantas bofetadas
porque había problemas y mezquindades y pecados en las comunidades. Pero además ignoran que esa evolución es lo que se conoce como el concepto teológico de evolución del dogma. Es decir, el dogma, las enseñanzas fundamentales heredadas directamente de Jesucristo, no cambian, pero nuestra comprensión se incrementa. Entonces, los grandes debates eucarísticos que se producen, grandes debates teológicos que terminan con varios excomulgados porque dicen tonteras sobre la Eucaristía. Bueno, la visión primitiva de la Eucaristía era la verdadera visión. No es así. La teología eucarística, lo que hoy conocemos, lo que hoy decimos de Jesucristo, por ejemplo, que en la Eucaristía está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, fue la conclusión doctrinal de grandes debates teológicos sobre la Eucaristía, que incluyó a algunos excomulgados porque estaban enseñando herejías. Entonces, la manera de consolidar ese misterio después de largos debates teológicos fue este concepto que nosotros repetimos en nuestra fe sencilla. Los católicos que decimos cuerpo y sangre, alma y divinidad, estamos haciendo una profesión de fe sencilla. Pero hemos llegado a esa profesión de fe gracias a mucha reflexión teológica que fue 1100 años después de Jesucristo. Y este teólogo decía, el mismo cardenal Ratzinger explicaba que la oposición de muchos teólogos y de muchos liturgistas, entre ellos el cardenal Cupich, por ejemplo, a las procesiones eucarísticas, les parecen, esa es una vulgaridad, ese es un abuso de la Eucaristía. La Eucaristía es para ser celebrada en el templo y ser consumida, punto. Nada de adoración eucarística, nada de cantitos de tantum ergo, eso es lo que ellos creen. Y ojo, una vez más, alguna de esa gente cree eso, algunos de estos teólogos liturgistas creen eso porque eso es lo que les han enseñado y lo creen honestamente. Está mal, pero no necesariamente hay maldad en esto. Yo no creo que cuando el cardenal Cupich dijo durante la peregrinación eucarística en mi arquidiócesis, no se va a exhibir el Santísimo Sacramento en una custodia, va a tener que estar reservado. Al final dio marcha atrás y dejó que estas 4 procesiones eucarísticas que vinieron desde los 4 puntos cardinales para coincidir en Indianápolis para el Congreso Eucarístico, esta peregrinación eucarística, que fue un momento impresionante donde pasaba, finalmente la exposición del Santísimo creó tantas ocasiones de conversión, de entusiasmo, de reavivamiento, que cambió de opinión, ¿no? Pero en YouTube y en Twitter está la porción pequeña de procesión eucarística que presidió el cardenal Cupich, y da un poco de risa y un poco de pena porque prácticamente el cardenal Cupich está corriendo. Literalmente, busquen ustedes procesión eucarística cardenal Cupich, ¿no? Cupich se escribe con C, y van a ver que está prácticamente corriendo. Acá no me interesa criticar al cardenal Cupich, lo hago, pero no es el punto acá. Es, ¿por qué una persona hace algo así? Una autoridad eclesiástica. Porque está mal formada, porque cree en una teología que el cardenal Ratzinger había advertido es una teología equivocada. Y es creer que la afirmación de que la Eucaristía es una cena, y puramente una cena, y en consecuencia se tiene que celebrar en el contexto de una cena, y eso es la misa, una cena, hace que no tenga sentido, que sea un abuso, la adoración eucarística. Y como parte del argumento dice, la adoración eucarística no existía en la iglesia primitiva. Y es verdad, ¿eh? No existía. La adoración eucarística es algo que se impone, entre comillas, usan el término imponer, en el medioevo, en la Edad Media. Siglo XIII, siglo XIV es cuando comienza a desarrollarse la devoción eucarística. Y eso es verdad. Pero ¿cómo se desarrolla esa devoción eucarística? Primero, con los grandes milagros eucarísticos del centro de Italia, ¿no? Lanciano, Bolsena, milagros eucarísticos, uno detrás del otro. Segundo,
con un número de personas, de personalidades de esa época, entre las cuales varios santos de primera categoría, que después serían canonizados por la Iglesia, que le piden al Papa el establecimiento de esta fe del cuerpo y la sangre de Jesucristo, lo que hoy decimos como Corpus Christi, que creó la adoración eucarística. Es decir, solamente había la misa, la gente quería adorar al Señor Eucaristía, porque estos milagros eucarísticos eran justamente milagros de permanencia. Jesús no solamente era consumido, Jesús podía ser contemplado a través de estos milagros, contemplado, amado, adorado, venerado, reverenciado. Y el Papa, después de milagros eucarísticos y la petición de los santos, pide que los himnos eucarísticos principales sean escritos por ni más ni menos que Santo Tomás de Aquino. El Tantum Ergo que nosotros cantamos, hermano, fue compuesto por Santo Tomás de Aquino. Es decir, la mente más piadosa y brillante de probablemente la historia de la Iglesia. Entonces, que un teologuín de cuarto de pelo, ni siquiera medio pelo, cuarto de pelo, diga, esa es una invención del medioevo, no deberíamos hacerlo. Perdón, edúcate un poquito. Y aquí comparto lo que este teólogo decía, citando a Ratzinger, decía: en los escritos litúrgicos del cardenal Ratzinger existe una preocupación sobre esta nueva visión, entre comillas, litúrgica, en la que los conceptos básicos es que la misa tiene que ser una cena y en consecuencia tiene que haber creatividad, libertad, celebración y comunidad. Y Ratzinger dice, esas cosas tienen su lugar en la Eucaristía, pero básicamente este es un error antropocéntrico. Esas son las palabras que usa Ratzinger. ¿Qué cosa es? Antropos, hombre, céntrico, centrado en. Es decir, que la misa y la Eucaristía en general se vuelve centrada en el hombre, en contentar a los que van a misa, que aplaudan, que se distraigan, que estén contentos, que no se aburran, que se puedan expresar, cuando esa no es satisfacer a las personas no es el objetivo de la celebración eucarística. Que tú estés contento no es el objetivo, es que adores al Señor. Y eso te puede agarrar en un mal momento, cuando no estás con la actitud adecuada, cuando estás cansado, cuando estás dolido, cuando sientes que Dios te ha abandonado, porque tú y yo no somos el centro de la Eucaristía, no somos la razón de ser la Eucaristía. Claro, el Señor se encarna para nosotros, para nuestro bien, pero es Jesucristo, es el creador del universo. Entonces, el cardenal Ratzinger escribía, el teólogo Ratzinger, después del Concilio Vaticano II, parte del problema es que la Eucaristía, la misa, ha sido concebida como algo que tiene que estar ganando a la gente, teniéndola contenta y satisfaciendo sus demandas. Entonces, él dice, el problema con esa visión es que la liturgia deja de ser primero y sobre todo una acción para glorificar a Dios y santificar al pueblo, para convertirse en una actividad puramente humana, centrada en la comunidad, en la recreación, y que tiene su propia manera de celebrar la fe. Y parte de ese problema es también la creencia de que la Eucaristía es fundamentalmente una cena comunitaria, una comida comunitaria, que fue una creencia que rápidamente se difundió entre los fieles después del Concilio Vaticano II. Y él dice, el mundo académico, teológico ha escrito y ha dicho mucho sobre esta naturaleza, digamos, de cena, de comida, de fiesta de la Eucaristía, ¿no? Pero Ratzinger, como explicaba este sacerdote, dice, Ratzinger no dice que la misa no tiene un carácter de cena, tiene, pero verla solamente de esta forma es una distorsión unilateral, es cerrar los ojos a la importancia que la Eucaristía tiene como sacrificio. La cena, y acá este teólogo cita a Ratzinger, lamentablemente él lo citó textualmente, dijo, esta es una cita textual de Ratzinger. Lamentablemente, como en una conferencia en el Congreso Eucarístico no dio pues la fuente, entonces no tengo cómo dirigirlos a en qué libro, en qué charla, en qué ensayo
dijo esto el cardenal Ratzinger, pero, el teólogo Ratzinger, pero dice, la Eucaristía no puede ser descrita adecuadamente con el término cena. Hablar de la Eucaristía como una cena comunitaria es devaluarla, porque el precio de esa cena, entre comillas, fue nada más ni nada menos que la muerte de Jesucristo. Entonces, Ratzinger siempre tuvo esta aprehensión por las congregaciones litúrgicas que, al concentrarse tanto en la Eucaristía como una cena, se convierten, y acá vuelve a citar a Ratzinger textualmente, en un círculo cerrado que ya ha perdido completamente la noción del dinamismo explosivamente trinitario que hace que la Eucaristía sea este gran acto de amor de Dios. Este dinamismo explosivo trinitario, es decir, en la Eucaristía hay una explosión de expresión de la Santísima Trinidad, ¿no? El Padre envía al Hijo y la transformación del pan se convierte en realidad gracias a que el Espíritu Santo es derramado. Por eso es que esta es una explosión trinitaria, como dice Ratzinger, ¿no? Acá dice Ratzinger, la misa va a ser lo que, y esto lo escribió poco después del Concilio Vaticano II, estamos hablando de los 70, dice, y que es necesario que la misa solamente se va a redescubrir cuando se establezca como prioridad el recuperar el sentido de el sacrificio y la pasión en la cruz del Señor, ¿no? Y dice, la oposición entre cena y sacrificio es aparente, no es real. El que dice, no, los devotitos lo ven como sacrificio, pero en realidad es una cena. Otros dicen, no, es sacrificio y no es una cena. No, dice, esta tensión, esta falsa oposición se resuelve, dice Ratzinger, cuando recordamos el misterio pascual que es actualizado en la Eucaristía, no simbolizado. Y dice, la Eucaristía, dice Ratzinger, es el don de la comunión en la cual el Señor se convierte en nuestra comida. Y también muestra el autoofrecimiento de Jesús al Padre y a nosotros. Porque justamente Jesucristo no solamente se nos entrega a nosotros, sino que perfecciona su sí al Padre al consentir morir en la cruz y al reconciliarnos a nosotros con el Padre a través de su sacrificio. No hay oposición entre cena y sacrificio. Están inseparablemente ligadas en el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que sí que quiso comenzar con una cena. Entonces, comparto algo que puede sonar un poco complejo desde el punto de vista teológico, pero creo que ayuda a entender por qué hay este mal concepto, por qué hay misas que están tan mal celebradas, por qué hay sacerdotes que dicen, no, adoración eucarística, no, y por qué los que sí entienden el valor del Santísimo Sacramento en todas sus dimensiones, en la celebración eucarística, por supuesto, en la Santa Misa, por supuesto, pero también en la adoración y la veneración. Son parroquias, son comunidades profundamente vivas, vitales, apostólicas, serviciales con los más necesitados, porque esa es la consecuencia natural de la verdadera visión de la Eucaristía. Nos transforma, nos une a Jesucristo, y lo que nos une a Jesucristo nos cambia y nos lanza al servicio de los demás. Que tengas un buen día.